acerca de la influencia de los eclipses de sol en el Imperio Inca. Tenemos nosotros primero que mencionar, bueno, aquí está la imagen, ya se mencionó el nombre del doctor Serge Raynaud de la Ferrière, nuestro maestro, mi maestro, nuestro Cristo, mi Cristo, en sus 33 años de edad, justamente dando una clase de cosmobiología, francés de nacimiento. Bien, aquí tenemos la imagen de un eclipse de sol. Cuando se produce una conjunción, un encuentro entre el sol y la luna, es probable que se presente un eclipse. En el año hay 12 hasta 13 lunas nuevas, pero no significa que hayan 12 eclipses. Es necesario que existan consideraciones astronómicas para que hayan eclipses de sol. Por lo regular hay 2 eclipses de sol en el año, rara vez 3 o 4. En el año de 1821, todos tenemos presente, sobre todo aquí en el Cusco, 1821 es un año tremendamente especial para el Perú. Es el año de su independencia. En ese año se presentaron 4 eclipses de sol. Los eclipses de sol son fenómenos que duran 3 a 4 minutos, pero traen tiempos nuevos, traen épocas nuevas. Bien, siguiente imagen. ¿Cómo se forma un eclipse de sol? En términos generales, veamos nosotros la imagen del sol en la parte inferior, veamos a la luna entre el sol y la tierra está en el extremo y justamente se proyecta la sombra de la luna hacia la tierra y hay una sombra total y hay una sombra parcial, un clarioscuro. Y la sombra total se conoce como umbra. Lo claroscuro, lo que está en medio claro, medio oscuro, es lo que se conoce como penumbra. Una vista de un eclipse anular. Existen varios tipos de eclipses, de acuerdo a la forma como se encuentran se encuentran el Sol, la Luna y la Tierra. Esta es una vista de un eclipse anular. La vista de un eclipse parcial, pareciera la Luna en una de sus fases, tal vez la fase creciente. Eclipse total. Bien. Entonces, tenemos así una visión muy rápida acerca de los eclipses de sol. Veamos ahora algo acerca de el recorrido de los eclipses de sol, lo que denominamos la trayectoria. Se produce un eclipse, oscurece una determinada zona del planeta Tierra, el eclipse, pero la Tierra va girando y pareciera que el eclipse se está movilizando y al movilizarse traza unas líneas sinuosas, como de gusanitos. Tenemos aquí nosotros 2 eclipses, el del año de 1521, el 10 de octubre, y el 2 de febrero de 1525, que oscureció el Tahuantinsuyo. Y vean ustedes cómo es la trayectoria del eclipse del 10 de octubre de 1521, está corriendo por el Océano Pacífico, muy pegadito pues al litoral. Postulo de que ese año fue tremendamente difícil para el incanato, para el Tahuantinsuyo, en lo que respecta no solamente a los aspectos políticos, sino también a la alimentación. Debe haber alterado grandemente todo lo que corresponde a la fauna marina. Bien, pero la trayectoria del eclipse del 2 de febrero de 1525, vean ustedes, corta el Perú, el Tahuantinsuyo en 2 partes, sigue su recorrido por el Atlántico y corta la zona sur de lo que hoy es España. Cuando nosotros
estudiamos los eclipses, porque esto es muy importante decirlo, y ustedes pueden más ampliamente encontrarlo en nuestro libro Cuando el cielo se viste de negro. Los eclipses abren ciclos de influencia que se renuevan cada 30 años. Exactamente 29,5 de años, 29,5 años. Cada 29 días y medio se produce una luna nueva. Cuando hay luna nueva, tenemos nosotros la oportunidad de emprender algo. Los astrólogos y cosmobiólogos, hay que diferenciar bien entre lo que es un astrólogo y un cosmobiólogo. El astrólogo dice lo que va a ocurrir, el cosmobiólogo dice qué es lo que va a ocurrir, pero te presenta salidas, soluciones a los problemas. Los astrólogos y cosmobiólogos dicen que cada 29 días y medio, cuando se encuentra el Sol y la Luna en un mismo lado del sistema solar o del zodiaco, y se abre un tiempo nuevo, ese encuentro del Sol y la Luna produce un ciclo de influencias que dura 29 años y medio. O sea, cada 29 días y medio se presentan ciclos, ese encuentro, ese choque de energías del Sol y de la Luna, abren un ciclo que dura 30 años. Y 30 años. El último ciclo para el Perú, contando desde el año de 1821, desde el día de su independencia, 28 de julio, porque la independencia de Perú se produjo en el momento que había una conjunción del Sol con la Luna, o sea, había una luna nueva. Cada 29 años se va renovando el ciclo de prosperidad del Perú. Y llegamos al año 2000 y se produce una renovación de su ciclo de prosperidad. Y dentro del año 2000 hasta el año 2014 viene el primer tiempo, que es el ascenso, del progreso para las actividades del Perú, para la vida social, cultural, económica. No podemos negar, el mundo entero ha visto cómo el Perú ha crecido en los últimos 14 años, pero después ya viene un estancamiento, ya no puede seguir creciendo. Bien, esa misma forma de trabajar los ciclos del Sol y la Luna se trasladan a las influencias de los eclipses de Sol. Y si nosotros contamos desde 1525, desde la fecha de febrero o enero aquí en este caso, para el calendario juliano, y febrero 2 de 1525 para el calendario gregoriano, que es el calendario que actualmente utilizamos, entonces decimos que se van renovando los ciclos de 30 años y van a presentarse tiempos nuevos, épocas nuevas, situaciones nuevas. Algunas son de entendimiento, otras son de enfrentamiento entre los peruanos. Bien, entonces si nosotros hacemos las cuentas, y ustedes pueden ver aquí en la pantalla, encontramos que entre los años 2012 al 2015, en esa renovación de los ciclos del eclipse de 1525, encontramos que hay tiempos de protesta en el Perú, porque los ciclos de los eclipses, repito, traen oportunidades de reencuentro, de convergencia, de entendimiento y también de disputa. Vean ustedes el eclipse del 3 de febrero de 1916. En esta primera parte solamente estamos presentando trayectorias de eclipses, para que vayamos ambientándonos hacia la segunda parte. Se produce un eclipse de Sol en el 3 de febrero del año 1916, en Colombia. El cielo se oscureció, como también en Venezuela. El 3 de febrero, el cielo de Colombia, el cielo de Venezuela se oscureció. Pero, ¿cuál es la trayectoria en realidad de ese eclipse? Entró por el Océano Pacífico, cruzó Colombia, Venezuela, cruzó el Atlántico y se quedó frente a las costas de Francia. Este eclipse es el eclipse del nacimiento del doctor Serge Raynaud de la Ferrière, que lo mencionamos porque es tremendamente importante que nosotros
conozcamos no el eclipse de él, que conozcamos nosotros nuestro eclipse. Todos tenemos un eclipse, todos al nacer nacemos influenciados por un eclipse de sol. Permítame esta licencia. En el libro Cuando el cielo se viste de negro, ustedes van a encontrar las trayectorias de los eclipses. ¿Y por qué es muy importante conocer la trayectoria del eclipse de nacimiento? Porque nos permite conocer nuestra ruta geográfica por donde nosotros deberíamos de caminar, no solamente en términos espirituales, sino también en términos empresariales o en términos culturales. Conocí a un joven español hace un par de años y él fue a una librería, vio un libro mío, como siempre al final del libro menciono la dirección electrónica, él me contacta y me contó que él, habiendo nacido en España, su eclipse de nacimiento cruzaba Sydney. Y él se fue a vivir a Sydney. Y él no encontró una razón inmediata de por qué es que él ya había tenido que trasladarse a trabajar a Sydney, pero su eclipse se lo indicó. Nosotros deberíamos de conocer nuestro eclipse de nacimiento. Por lo menos, si no podemos ir a ese lugar y somos empresarios para contratar a personas que crucen esa determinada zona geográfica y podamos vender nuestros productos. Y tenemos aquí el eclipse del 25 de febrero de 1552. Vean ustedes la línea roja, la franja roja, es lo que se conoce como la umbra, la parte más oscura en la zona geográfica. Y las líneas en negro corresponden pues a lo que es la penumbra, tal como ustedes pueden ver. Quiero destacar que ese eclipse del 25 de febrero de 1552 cruzó Sudán, un país del África. Muchos eclipses, dentro de sus manifestaciones iniciales, están la división de los países. Y en Sudán tenemos Sudán del Norte y Sudán del Sur, explicado justamente por ese eclipse, y el presidente, hasta hace 3 años o 4 años, no sé si sigue actualmente porque ya también me desligué, justamente nació influenciado por el mismo eclipse de 1952 y formó parte justamente de la división de este país. Dicho sea de paso, ese es mi eclipse de nacimiento. Es muy difícil para mí poder trabajar en África, pero por lo menos todos los días en mis oraciones siempre pido por los pueblos del África. El eclipse del 20 de agosto de 1952, vean ustedes la trayectoria que sigue, caprichosa la trayectoria del eclipse, pero ese eclipse, vean ustedes, está dividiendo al Perú en la parte sur, como poniendo un límite. Bueno, desde el norte hasta cierta parte del sur es un tipo de influencia, y desde el eclipse hacia Tacna, digamos, es como otra realidad. Aquella persona que nació bajo la influencia de ese eclipse y tiene compromisos sociales con el Perú, tiene una oportunidad brillante de hacer cosas muy buenas para el país, pero si su actividad es de orden política, posiblemente puede llevar a enfrentamientos, a divisiones en algún momento entre los peruanos. Bien, no quiero mencionar que este eclipse corresponde a uno de los candidatos que está postulando a la presidencia del Perú para el mes de abril, pero tengo entendido que no puede hasta ahora llegar a la zona de Cusco, de Puno, porque el eclipse no se lo permite, ¿no? Pero en el norte está muy fuerte aquel candidato que tiene varias universidades, y no lo vamos a decir. El siguiente eclipse, por favor. No necesitamos decir los nombres, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? En fin, tenemos aquí otro eclipse, ven ustedes, otra trayectoria, corresponde al eclipse del 12 de noviembre de 1966. Todos los que nos sentimos identificados,
que amamos las enseñanzas del fundador de la Gran Fraternidad Universal, del doctor Serge Reynaud de la Ferrière, tomamos muy en cuenta este eclipse. Él habló mucho, hizo cosas muy buenas, aunque no estuvo físicamente en el Cusco, el doctor Serge Reynaud de la Ferrière. Y él en uno de sus escritos justamente menciona acerca del eclipse del 12 de noviembre de 1966. Y justamente el documento, la carta que él escribió sobre los eclipses dirigida a uno de sus discípulos, es lo que personalmente a mí me motivó cuando me encontraba en Grecia, y me fui a Grecia en mi entendimiento, escapándome de las influencias de los eclipses de sol, porque el día de mi cumpleaños se presentó un eclipse de sol, y dije, si lo celebro en América, ese eclipse no me va a ayudar en mis compromisos de trabajo. Así que hice el esfuerzo, me fui a Grecia, y estando en Grecia una voz me dijo, bueno, regresa a tu hotel y ponte a escribir sobre los eclipses. Y publicamos, bueno, hemos tenido la gracia de sacar el libro Cuando el cielo se viste de negro. Entonces, particularmente, pues, esa carta de él acerca de este eclipse, y dice que ese eclipse, porque él lo vivió, es un eclipse que produce división, enfrentamiento. Hay eclipses que son positivos, eclipses que son negativos, eclipses que tienen influencias positivas, eclipses que tienen influencias negativas. Y nosotros deberíamos de conocer los eclipses, tanto positivos como negativos, para el desarrollo de nuestras actividades, repito, tanto empresariales como espirituales. Bien, este eclipse, sí, muy rápidamente, es el eclipse que acompañó el nacimiento del señor Gregorio Santos, gobernador de la región Cajamarca, que se encuentra en el norte del Perú. Y claro, las personas que nos están viendo a través de internet en el mundo se preguntarán quién es el señor Gregorio Santos. Bueno, sabemos que fue el presidente de la región Cajamarca, hoy se llama Gobernadores, y en una diferencia de entendimiento, no hubo entendimiento entre él y el presidente actual que tenemos en el Perú, Ollanta, entonces se generó una serie de situaciones de conflicto que llevó justamente hasta poner en jaque en algunos momentos al gobierno del señor presidente Ollanta y a que se produzcan enfrentamientos entre los peruanos. Ok, el siguiente eclipse, una trayectoria, estoy mencionando algunas trayectorias de eclipses. El 10 de agosto de 1980, un eclipse oscureció el Perú. ¿Dónde estábamos nosotros que no nos dimos cuenta? Bueno, aquí está la gráfica. Los eclipses traen situaciones nuevas, diferentes, hacen vivir a un país situaciones que muchas veces no se espera. En el año de 1980, públicamente sale a la luz Sendero Luminoso, el grupo terrorista Sendero Luminoso. Es cierto que su aparición pública fue el 10 de mayo de 1980, un día antes de las elecciones en el Perú para la presidencia, que fue el 18 de mayo. Pero el eclipse fue unos meses después, el 10 de agosto. Los eclipses son fenómenos que se presentan en un momento determinado y se pueden calcular matemáticamente, y nosotros podemos saber los eclipses que se van a presentar de aquí en 100 años. Bien, pero las influencias de los eclipses no se sujeta al día de la presentación o al día de la ocurrencia, sino que hasta un año, hasta 2 años antes, se dan manifestaciones de un eclipse, con mayor razón, 2-3 meses antes. Y aquí, digamos, podemos ver nosotros la evolución de este movimiento terrorista, siguiendo los ciclos de 30 años, de 1980 más 30, tenemos nosotros 2010, y cada 30 años se van reorganizando las personas que están influenciadas por los eclipses, o las instituciones o los movimientos que están influenciados por los eclipses. Por eso que la prensa destacó bastante de que entre los años 2010 al 2014 se estaba reagrupando este movimiento. Este eclipse, bueno,
es para en algún momento conversar. Tiene una parte horoscópica y una parte astronómica. Dos eclipses que son muy importantes: el 12 de noviembre de 1966, el del 3 de noviembre de 1994. Vean ustedes que uno prácticamente se está superponiendo al otro, y cuando se superponen los eclipses, reactivan a los eclipses antiguos. Esto es algo tremendamente importante para que nosotros podamos reorientar nuestras actividades. En 1994, el 3 de noviembre, se produjo un eclipse que comprometió lo que es pues la zona de frontera de Perú con Chile. Y los eclipses, como hemos dicho, en una de sus manifestaciones trae enfrentamientos. Entonces hubo un problema muy serio entre Perú y Chile a causa de la zona limítrofe marítima entre estos dos países. Bien, pero después de 1994, un siguiente eclipse que fue en abril de 1995 oscureció la zona norte del Perú. No aparece en la figura, pero es el último eclipse que se presentó en el Perú. Es el último eclipse que oscureció el Perú. Un siguiente eclipse oscurecerá el Perú, pero recién en el año 2028. Y el 9 de marzo va a haber un eclipse. Los eclipses son fenómenos que se presentan cada 6 meses. Estamos diciendo que de manera excepcional pueden ser hasta 4 eclipses de sol. Bueno, en el año 2016 hay 2 eclipses. El que corresponde al 9 de marzo, ustedes pueden ver la trayectoria geográfica que justamente corta Indonesia. Debemos esperar ajustes geológicos en esa región, pero aun cuando nosotros no hayamos nacido en Indonesia, vamos a sentir la influencia de ese eclipse. ¿Y cómo es que la sentimos? Porque todos tenemos una fecha de nacimiento, y gracias a nuestra fecha de nacimiento nosotros podemos hacer el horóscopo, esa figura que mostramos anteriormente, circular. Y en el horóscopo nosotros podemos ubicar el eclipse, y podríamos decir entonces, ese eclipse va a afectar mi vida por los próximos 6 meses de tal o cual manera. El eclipse de agosto del año 2015 justamente ocurrió en una zona del horóscopo conocida como los destapes para el gobierno del Perú. Por eso que se descubrieron una serie de cosas que el gobierno ocultaba, particularmente la primera dama. Bien. Y esta es la trayectoria mostrando la umbra y la penumbra, señalando que el efecto del eclipse se extiende hasta China y llega hasta Australia. Lo que mencionamos, el eclipse que va a oscurecer el Perú, el siguiente eclipse, que es tremendamente importante para las relaciones entre Perú y Ecuador, para la Amazonía, justamente es el del 26 de enero del año 2028, y el siguiente eclipse después del 2028 es el que corresponde al 12 de septiembre del año 2034, que nuevamente pone, digamos, en actividad, esperamos que sea de buen entendimiento, a Perú con Chile. Comienzo diciendo que cada día que transcurre, los historiadores y arqueólogos nos presentan un mayor número de evidencias que demuestran los avances sorprendentes que lograron los incas en cuanto a ingeniería, agricultura, medicina y organización social. Asimismo, nos muestran evidencias que los incas destacaron en astronomía, fueron grandes cultores del sol, más como veneradores que como supersticiosos. Sin embargo, manifiesto que no hemos encontrado trabajos que sustenten una relación cosmobiológica entre los eclipses y los incas. Es posible que esta falta de información se deba, por un lado, a prejuicios y por otro, al poco acceso a la información sobre los eclipses pretéritos antiguos y a la manera en que se trabajan las fechas en que ocurrieron estos fenómenos. También es posible que se deba al hecho
de que los incas no dejaron escritura y que si hubieran dejado algún testimonio, este habría sido destruido por los españoles. Mas apoyándome en los comentarios reales, particularmente en el capítulo 23, obra que señala que los incas pronosticaban, a semejanza de los astrólogos, que les había de venir algún grave castigo, así como en nuestras investigaciones sobre los efectos de los eclipses de sol en todo tipo de eventos alrededor del globo, sustentadas en la obra Cuando el cielo se viste de negro, me propuse comprobar cuánto de realidad había en los relatos que señalan que los eclipses de sol desempeñaron un papel importante en el incanato. Los resultados fueron positivos. El crecimiento, el apogeo y la caída del imperio inca respondieron, primero, a los efectos de la ausencia momentánea de la luz solar que experimentara el Tahuantinsuyo entre los años de 1438 y 1525. Y segundo, los efectos de los eclipses de sol que ocurrieron muchos antes de la creación del Tahuantinsuyo, pero cuyas influencias regularon las acciones de convergencia y convulsión social, siguiendo los ciclos de 29,5 años. Aquí es importante acotar que las influencias de un eclipse de sol se asemejan a la de un volcán dormido que pasa años sin actividad y se activa súbitamente. Expliquémonos. Las correlaciones históricas señalan que tras vencer a los chancas alrededor del año de 1438, los incas, liderados por Pachacute, que significa el transformador, el que genera el cambio, reorganizaron el Curacazgo del Cusco, iniciando una etapa de crecimiento imperial nunca antes visto en otra parte del mundo, geográficamente conocida como el Tahuantinsuyo. Continuando con la etapa de la expansión del Tahuantinsuyo, en 1471, Tupac Yupanqui enrumba al imperio hacia su esplendor o apogeo, pero paralelamente tiene que sofocar a un número creciente de comunidades rebeldes que no querían someterse al incanato. Huayna Cápac, considerado el último gobernante del periodo de esplendor inca, asume el control del Tahuantinsuyo entre el año de 1493 y 1525. En 1525 los hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, iniciaron un enfrentamiento porque ambos consideraban que tenían derecho a gobernar el imperio, lo que terminó en una guerra civil entre 1527 y 1532 que puso fin al imperio inca. ¿Qué nos muestran las tablas astronómicas que registran los eclipses de sol pretéritos? Que entre el año de 1431 y 1539, 16 eclipses de sol oscurecieron los cielos de las distintas áreas geográficas que conformaron el Tahuantinsuyo. Estos son los eclipses del crecimiento, del apogeo y la caída de la civilización inca, entre los que destacan los eclipses ocurridos entre 1438 y 1525. Precisamente los años que marcan los inicios de la expansión y contracción del Tahuantinsuyo. Antes de continuar, señalaremos que un eclipse de sol es un fenómeno que se produce cuando la luna oculta al sol, claro, desde la perspectiva de la Tierra. Dicho ocultamiento proyecta dos trayectorias de oscuridad: umbra, que es la oscuridad total, y penumbra, oscuridad limitada. Ahora bien,
Al estudiar las influencias de los eclipses de sol en las personas y sus actividades, la cosmobiología nos dice que debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, un eclipse de sol anuncia la venida de un cambio que afecta no solamente a un individuo en particular, sino a colectividades de determinadas regiones del globo. Segundo, la trayectoria de la umbra o oscuridad total de un eclipse de sol, que dura escasos minutos, tiene hasta 4 años para proyectar sus influencias. Las primeras influencias antes de ingresar al ciclo de los 30 años. En su nivel inferior provoca crisis económica y hasta acciones de guerra, sobre todo cuando la trayectoria de la umbra o sombra atraviesa el país de los protagonistas. Tercera consideración. Al analizar los efectos de los eclipses de sol para periodos largos, siglos, encontramos que estos renuevan sus influencias cada 29,5 años, cada 30 años. Cuarto, un eclipse de sol es una línea de tiempo que une un evento pasado con su presente y su futuro. Podemos apreciar su influencia 14 años antes de producido el oscurecimiento y decimos lo propio 14 años después de la ocurrencia del fenómeno. Si por ejemplo se presenta hoy un eclipse, 14 años se está dando las manifestaciones y 14 años después, cuando Rusia se anexa a Crimea, hace un año, se va a presentar un eclipse en el año 2030. 14 años antes ya se ve la manifestación del eclipse. El eclipse del año 2030 hay un eclipse en el año 2030 que parte del sur de Rusia, cruza Crimea, entra por Estambul, sigue por el Mediterráneo y se va hacia el Atlántico. Y está trazando una ruta geográfica, por lo menos una ruta de comercialización. Y vean ustedes, 14 años antes se están dando esas manifestaciones, en donde pues en Ucrania hay problemas, justamente por la zona de Crimea, que está en el sur de Ucrania. Bien, ahora sí, y continuando con nuestra exposición, trasladémonos hasta la tarde del 3 de abril de 1438, momento en que un eclipse anular oscureció no solo el Perú, sino toda América del Sur. Y su umbra cruzó los actuales territorios de Perú y Ecuador. En este punto que el cosmos anunció que algo nuevo iba a florecer en América del Sur, en Sudamérica. Algo hecho por sudamericanos y para sudamericanos sin la intervención de individuos de otros continentes. Y el comienzo de este algo le correspondió a Pachacútec, la construcción del Tahuantinsuyo. Pero dicha construcción conllevaba una guerra civil, la que libraron los chancas y los incas. ¿Por qué sucedió esto? Porque las respuestas primarias que sustentan los efectos que desencadenan las umbras de los eclipses de sol las encontramos en las guerras civiles. Podemos citar como ejemplos en el Perú la rebelión de 1854 y la guerra civil de 1856-1858, respuestas a las influencias del eclipse de sol del 30 de noviembre de 1853, que oscureciera el sur del Perú, y la guerra de Sendero Luminoso contra el Estado peruano
respuesta a los influjos del eclipse de Sol del 10 de agosto de 1980, que también oscureciera el sur del Perú, y podemos citar como ejemplos en el mundo las revoluciones de 1917 y la guerra civil de 1917 a 1923 en Rusia, respuestas a las influencias de los eclipses de Sol del 23 de enero y 19 de junio de 1917, que oscurecieron Rusia, y la Guerra de la Liberación, etapa final de la Guerra Civil China entre 1927 y 1950, que llevó a la fundación de la República China el 1 de octubre de 1949, es una respuesta a los influjos del eclipse de Sol del 9 de mayo de 1948, que oscureciera el sur de China. Los ejemplos expuestos, entre los muchos que podríamos citar, y les pedimos que vean en todo caso en nuestro libro Cuando el cielo se viste de negro, un libro sobre las influencias de los eclipses de Sol en las vidas de las personas, instituciones y países, respaldan a 1438 como el año de la Guerra Civil Chanca-Inca, e indican que el eclipse del 3 de abril de 1438 desencadenó una gran violencia armada, pero también que no concluyó en dicho año, a juzgar por la premisa de que los primeros efectos de un eclipse de Sol se extienden hasta aproximadamente 4 años después de la ocurrencia. La guerra Chanca-Inca, guerra que no se extendió más allá de 1444, porque en ese año la conjunción de dos planetas, Júpiter y Saturno, señaló que se pondría en marcha un nuevo orden. Cada vez que en el cielo se encuentra Júpiter y Saturno en una conjunción, se ponen en marcha nuevos órdenes sociales y políticos. Esto ocurre cada 20 años aproximadamente. Según la cosmobiología, las conjunciones entre Júpiter y Saturno inclinan a las psicologías a desarrollar nuevos órdenes sociales. La conjunción Júpiter-Saturno de 1444 tuvo características astronómicas idénticas a las del año 650. Pero aún hay más, y para hacerme comprender mejor, tomaré la figura de Mao Zedong como ejemplo. Él nació en el tiempo que se formó la conjunción de Neptuno con Plutón. Según la cosmobiología, los ángulos de 0 grados entre los planetas, más conocidos como conjunciones, traen consigo el inicio de un periodo, una época, una era nueva, cuya duración está en relación con el tamaño de las órbitas y las velocidades de los planetas. Las acciones independentistas asociadas con la conjunción de Marte y de Júpiter se renuevan cada 2 años, en tanto que las expresiones políticas, sociales y culturales unidas por un pensamiento y una psicología que envuelve a toda la humanidad se renuevan cada 500 años aproximadamente y están asociadas con la renovación de Neptuno y Plutón. Entonces, para estudiar la duración de las dinastías, de los imperios y las civilizaciones, tenemos que recurrir a la conjunción de Neptuno-Plutón y por ende conocer qué individuos podrían haberse sintonizado con esta conjunción a causa de su nacimiento, pues son los seres predestinados para emprender un gran cambio que afectará a grandes colectividades para bien o para mal. Son seres predestinados para poner en marcha una época nueva. Esto es lo que sucedió con Mao y también con Pachacútec. Ambos personajes están separados por 500 años de historia. No tenemos la fecha exacta del nacimiento
No tenemos la fecha exacta del nacimiento de Pachacute, pero sus biógrafos apuntan a que él nació a inicios del siglo XV, justo dentro del tiempo de la renovación de las influencias de la conjunción Neptuno-Plutón. En el campo de la cosmobiología, las influencias de la conjunción Neptuno-Plutón las encontramos desde los 10 años antes hasta 10 años a 15 años después de producido el fenómeno astronómico. Ahora bien, por la naturaleza de las acciones militares y la edad aproximada en que impuso su liderazgo Pachacute, debió haber nacido entre 1395 y 1405. Astronómicamente hablando, la conjunción de Neptuno-Plutón ocurrió entre 1398 y 1399. Luego, Pachacute, inmerso en las influencias de esta conjunción planetaria, para poner el punto de partida de un largo periodo de gloria para los incas, el Perú y América del Sur. Si pensamos que Pachacute nació en 1398, entre 1397 y 1400, es probable que no nos equivoquemos. No podemos dejar de mencionar que el ciclo de 500 años que mantiene la directriz mundial que impone la conjunción de Neptuno-Plutón experimenta modificaciones y hasta interrupciones a causa de los ciclos que forman la conjunción Urano-Neptuno, que se renueva cada 172 años, y la conjunción Urano-Plutón, que se renueva cada 110 años, que impulsan a los individuos a desarrollar corrientes políticos sociales que se consideran innovadoras con respecto al ciclo precedente. Bajo este enfoque, Pachacute puso en marcha un tiempo de crecimiento y desarrollo político-social en el que destacó el progreso material, algo propio de la conjunción Urano-Plutón, que se presentó entre 1455 y 1456, y Tupac Yupanqui puso en marcha un tiempo de crecimiento y desarrollo político-social en el que destacó la cultura, algo propio de la conjunción Urano-Neptuno, que se manifestó entre 1478 y 1479, y vean ustedes que se está dando nuevamente, o se ha dado nuevamente en los años de 1990. Por lo tanto, todos los jóvenes, damas, caballeros, jovencitos, jovencitas que han nacido en la década de los 90, que ahora tienen como 20, 25 años, tienen el compromiso de crear un nuevo país, un nuevo, ¿por qué no? Un nuevo Tahuantinsuyo. Solamente que tienen que saber cómo hacerlo, y para saber cómo hacerlo necesitan conocer de la astronomía, de la cosmobiología, y aquí estamos, para dar esos datos. Bien. Los años de 1478-1479, año de la conjunción Urano-Neptuno, contienen la fecha de nacimiento de Francisco Pizarro, quien impuso la cultura europea a los incas. De ahí que podríamos plantear como hipótesis de trabajo que tras el encuentro con Europa, la civilización inca evoluciona visible o subterráneamente de acuerdo con el ciclo que se desarrolla con la conjunción Urano-Neptuno, que se renueva cada 172 años. Citamos como ejemplos de la mitad de este ciclo el nacimiento de Túpac Amaru II en 1471 y la exposición de Machu Picchu al mundo en el año de 1911, y como renovación del ciclo de la independencia del Perú, 1821, y alrededor nuevamente de 1993, que proyectaron y continúan proyectando pensamientos y acciones de las diferentes etnias andinas en pro de un resurgimiento de la cultura inca, que esperamos se cristalice por gran convergencia en el año 2082. Mire, aquí estamos dando una fecha, que es la mitad del ciclo Urano-Neptuno anunciado o que se reinició, que se dio en 1993. Si no se produce esto, lo que verían las generaciones futuras sería una gran oportunidad perdida. Retomando el eje de nuestra exposición, señalamos que entre 1439 y 1524,
años del periodo superior del incanato, conocido como Tahuantinsuyo, 10 eclipses de sol oscurecieron sus cielos. Por lo tanto, es de suponer que los efectos de estos eclipses debiéramos verlos en la anexión de comunidades costeñas y andinas al imperio inca en expansión. Dentro de este grupo de 10 eclipses destacamos los ocurridos el 25 de marzo de 1485, el 9 de septiembre de 1513, el 6 de marzo de 1514 y el 10 de octubre de 1521. Estos eclipses contribuyeron a la expansión del Tahuantinsuyo, una expansión que, a juzgar por los efectos de este tipo de fenómenos, se logró por medio de las armas y debió sofocar sublevaciones de colectividades y resolver conspiraciones. Por ende, fue una expansión que contribuyó al aumento de pobladores descontentos en grupos que años más tarde iban a intervenir en favor de los invasores españoles. No descartamos el hecho de que algunos de estos eclipses de sol habrían causado miedo y terror a algunas colectividades andinas que se hubieran sometido a la conquista expansionista del incanato sin ofrecer resistencia alguna. Entre estos eclipses, el del 25 de marzo de 1485, que unió Perú con España, poniendo en marcha el reloj que marcó la caída del imperio inca, y el eclipse del 10 de octubre de 1521, el último que vería el emperador Huayna Cápac, fueron los que, a mi juicio, crearon el clima de secesión en el Tahuantinsuyo y también debieron alterar el desarrollo y consumo de la fauna marina. Es posible que nuestro auditorio acepte que el eclipse del 10 de octubre de 1521 afectó el desarrollo de la fauna marina del litoral peruano. Bueno, en el siglo XVI era el litoral Tahuantinsuyo, sobre todo después de que relacionemos los efectos de este eclipse con los efectos de los eclipses del Sol del 30 de mayo de 1965, 12 de noviembre de 1966 y 11 de septiembre de 1969, que contribuyeron a la depredación del mar peruano y provocaron la desaparición de la anchoveta. En consecuencia, se trata de las dificultades que han atravesado, disculpen, las dificultades que han atravesado la industria pesquera en el Perú, que pasó de ser el primer productor de pescado a nivel mundial en 1963 al colapso de esta industria en los años 1971-1972. Depredación y dificultades que pueden repetirse afectando el ecosistema marítimo y las actividades en los litorales de Perú y Chile y por ende el consumo de los alimentos marinos, así como también las relaciones entre ambos países, lo que coincide con la ocurrencia del eclipse del 12 de septiembre del año 2034. Ahora bien, aceptar que el eclipse del Sol del 25 de marzo de 1485 puso en marcha un reloj para la caída del imperio de los incas, también requiere aceptar para el estudio de los largos tiempos que los eclipses de Sol renuevan sus influencias cada 29,5 años y que sus efectos los apreciamos durante 3 a 4 años cada 14 años antes de la renovación del ciclo de 29 años y también cada 14 años después. Hecha esta precisión, decimos entonces que las manifestaciones del eclipse del 25 de marzo de 1485 las apreciamos entre 1529 y 1533. Los años de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y la conquista española por Pizarro. Para comprender mejor esto, podría ser de utilidad observar el eclipse del 28 de abril de 1539 a lo largo de los años. El eclipse total que oscureció el Tahuantinsuyo en la mañana del 28 de abril de 1539
uniéndolo a España a través de la umbra, asociamos este eclipse con la ocurrencia de las primeras guerras civiles entre los conquistadores, pero a lo largo del tiempo también lo asociamos con el clímax bélico de la Guerra Civil Española, que se desarrolló entre los años 1937 y 1941, precisamente dentro de los 4 años de manifestaciones del ciclo sin fin de 29,5 años del eclipse de 1539. 14 años antes de 1539, el año de 1525 registra los enfrentamientos entre Huáscar y Atahualpa, que desembocaron en la última guerra civil del Tahuantinsuyo. Siguiendo los ciclos de 29,5 años y sus 4 años de manifestación, encontramos que los años de 1524 a 1528 corresponden a un periodo de convulsión social en el Imperio Inca, convulsión que de una u otra manera se presentan cada 14 años y cada 14 años después, dentro de este ciclo de 29,5 años. Pido al distinguido auditorio no tomar a la ligera este tipo de cálculos y correlaciones, porque pienso que son de gran utilidad para fechar investigaciones históricas. De acuerdo con los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, Huayna Cápac debió haber quedado muy sobrecogido y tremendamente preocupado por el futuro del imperio debido a la ocurrencia del eclipse del 10 de octubre de 1521, que oscureció el Tahuantinsuyo longitudinalmente de norte a sur, pero podría haber quedado más aterrado si hubiera alcanzado a ver el eclipse del 2 de febrero de 1525, que puso fin a su reinado, abrió el camino de la guerra civil entre los incas y trajo abajo el Tahuantinsuyo, es decir, la caída de la civilización inca. Un eclipse de sol anular que se produjo aproximadamente a las 10 de la mañana del 2 de febrero de 1525 y duró cerca de 5 minutos, dividió transversalmente el Tahuantinsuyo en 2 mitades. El efecto inmediato del eclipse fue la polarización del imperio en 2 facciones, los incas del norte liderados por Atahualpa y los incas del sur liderados por Huáscar. Los efectos iniciales de un eclipse duran hasta 3,5 a 4 años, y en el caso del eclipse del 1525, entonces hasta 1528 y 1529, años que contienen las hostilidades, escaramuzas y la guerra civil propiamente dicha, que diezmó considerablemente los ejércitos de Huáscar y Atahualpa, facilitando la conquista española. De acuerdo con la cosmobiología, las protestas, los enfrentamientos armados, los incendios y saqueos acusan un aumento con el acercamiento de Marte hacia la órbita de la Tierra. Luego, si graficamos la trayectoria geocéntrica de este astro para los años de 1525-1533, podremos conocer los años de mayor violencia civil y militar en las postrimerías del Imperio Inca. Dentro de estos años destacamos 1525 como la definición de las facciones del Cusco y Quito y las primeras hostilidades entre estos 2 polos del Tahuantinsuyo. Destacamos 1529 como la guerra civil entre los incas y su fase de mayor desbordamiento de violencia, y 1533 como la conquista del Tahuantinsuyo por Francisco Pizarro. Para tener una idea más clara de los efectos del perigeo o acercamiento de Marte hacia la órbita de la Tierra, mencionaremos los atentados terroristas ocurridos en Nueva York en el año 2001 y en Londres en 2005. Ambos hechos tuvieron lugar durante el año en que Marte se acercó a la Tierra. Mencionaremos también la invasión de Alemania a Polonia, que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial en 1539, otro año del perigeo de Marte. Asimismo mencionaremos la masacre que llevó a cabo Hernán Cortés en 1521, año que conquistó el Imperio Azteca en el curso de la incursión de Marte hacia la órbita de la Tierra. La caída del Tahuantinsuyo se inicia en 1525. En 1533 los españoles dan muerte a Atahualpa
y se apoderan del imperio de los incas. Pero la resistencia armada de los llamados Inca de Vilcabamba permitiría que la civilización inca sobreviviera hasta el año de 1572, año en que el virrey Toledo da muerte a Túpac Amaru I, el cuarto y último de los monarcas rebeldes de la otrora imperio inca de gran esplendor. 10 eclipses de sol oscurecieron el Tahuantinsuyo entre 1526 y 1575. Es algo excepcional. Y sus efectos están inscritos en los intentos vanos de los vilcabambinos por aniquilar a los conquistadores. Pero esto forma parte de otra exposición sobre las influencias de los eclipses de sol en el incanato. No es una coincidencia que un eclipse de sol como el del 1525 oscureciera el Tahuantinsuyo y el imperio inca sucumbiera. Vemos aparecer ejemplos de los efectos de este tipo de fenómeno al final de una época y al comienzo de otra. Los eclipses anuncian el inicio de un tiempo nuevo, de una era nueva. Recordemos el final del dominio británico sobre lo que hoy es Estados Unidos de América, lo que relacionamos con el eclipse del 9 de enero de 1777 y el del 24 de junio de 1778. Estos dos eclipses de sol cruzaron los cielos de los Estados Unidos e inclinaron la balanza en contra de los ingleses, quienes dominaron este territorio de América durante casi 2 siglos, entre 1607 y 1783. La umbra de un eclipse de sol trae un cambio de rumbo político, social y económico, y en su extremo negativo podría generar enfrentamientos y divisiones, golpes de Estado, guerras civiles y guerras fronterizas. Pero si sabemos encauzar los influjos de este fenómeno, podemos producir beneficios, grandes beneficios para las grandes mayorías. Como ejemplo de lo expresado, citamos los eclipses del 10 de octubre de 1912, el 3 de noviembre de 1994. El primero influyó en el presidente Fernando Belaúnde Terry, presidente peruano, y lo indujo a construir la Marginal de la Selva, una carretera ideada para unir los distintos pueblos de la Amazonía de América. El eclipse del 3 de noviembre de 1994 produjo la revolución en las telecomunicaciones en el Perú. Más que una modernización, este eclipse propició una revolución en las telecomunicaciones. Unos imperios sucumben y otros aparecen, unas eras desaparecen y otras emergen en un mismo tiempo. ¿Qué podríamos esperar del eclipse del 27 de febrero del año de 2082? Que al dividir al Perú en 2 mitades, lo unirá a España, y tal como lo hicieron los eclipses del 2 de febrero de 1525 y el 28 de abril de 1539, si nos lo proponemos, podríamos lograr el renacimiento de la cultura inca. Claro está, siempre y cuando superemos los divisionismos entre los peruanos. Concluyo señalando que si las etnias andinas dijesen vamos a estar listas antes del año 2082, entonces deberíamos hacer coincidir la fecha del renacimiento de la cultura inca con los efectos del eclipse del 31 de mayo del año 2049, año que contiene elementos antítesis del año 1455, ya que 1455 fue el año de la conjunción Urano-Plutón, que se presentó a la mitad del gobierno de Pachacuti, y 2049 es el año de la oposición Urano-Plutón. Por lo tanto, podemos denominar al año 2049 como el año del relanzamiento de la cultura inca, que incorpora un reajustamiento al pensamiento conquistador y constructor del legislador Pachacuti. Muchísimas gracias.